Hola a todos, soy Uteber y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Se acercan las navidades y al acercarse las navidades se acerca el rally de Navidad a los mercados financieros. Así que en este vídeo vamos a ver lo que es el rally de Navidad, en qué periodo se da, cuál es su estadística y cuál es el mejor índice para operar el rally de Navidad. Así que sin más, empecemos. Siguiendo con esta serie de vídeos de formación de Trading Easy, hoy vamos a hablar del rally de Navidad. Ya que estamos a las puertas de la Navidad, pues es lo que toca. Y para hablar del rally de Navidad vamos a empezar por definirlo. Y para definirlo tenemos que saber lo que es una pauta estacional. Y una pauta estacional es un comportamiento que se observa repetidamente a lo largo de un tiempo y que tiene una validez estadística. Por lo tanto, el rally de Navidad es una pauta estacional de las más conocidas y más fiables que se dan en los mercados financieros y que consiste en una subida generalizada de todos los activos. ¿Cuándo se da esta pauta? Pues normalmente se da entre el 15 de diciembre y el 5 de enero. Y digo normalmente porque si el 15 de diciembre cae el sábado, lógicamente esta pauta se va a desplazar al 17 de diciembre. Bien, una vez visto esto, os voy a mostrar un gráfico que muestra durante los últimos 70 años cómo se ha comportado el S&P 500 en estos días que estamos haciendo referencia, del día 15 al 31. Faltan los 5 de enero, o sea, los 5 primeros días de enero, y no he conseguido el gráfico, pero bueno, esto os puede dar una idea de lo que viene siendo esta pauta estacional. Y como veis, más o menos desde el 15 de diciembre al 31 de enero los mercados financieros empiezan a subir y acaban subiendo pues en el entorno de un 1,5, un 2%, que si le unimos a los 5 días de enero pues más o menos quedaríamos ahí en unos 75, unos 80, bueno, depende del año. Bien, pues ahora que hemos visto la definición y una pequeña estadística, vamos a ver cuáles son los motivos que dan lugar al rally de Navidad. En primer lugar, y el motivo más importante, pues es que hay un aumento del gasto. Y ya se sabe, cuando está en Navidad, normalmente la gente está optimista, pues ha cerrado el año, tiene viso de lo que va a hacer el siguiente y casi todo el mundo pues vamos a aprender inglés, nos vamos a poner más guapos yendo al gimnasio. En resumen, que hay optimismo, ¿vale? Y eso empuja a los precios al alza. Segundo, y no menos importante, los Big Boys cierran libros, o sea que todo el trabajo del año o todo el trabajo que han hecho durante el rally de la Navidad no van a permitir que se lo tiren en 4 o 5 días, ¿vale? ¿Qué podría pasar? Y otro tercer motivo, y no menos importante, es que los Big Boys cierran cortos, ¿vale? Para empezar desde cero en enero y atacar a aquellas empresas que ellos consideren, bueno, por decirlo de alguna manera, parte de este montante que manejan, pues se quedan en liquidez, ¿vale? Y a partir de enero, pues empiezan a buscar sus oportunidades de inversión. Y el cuarto, y no menos importante, es que el rally de Navidad en los últimos 20 años va ganando adeptos, es decir, es como una profecía autocumplida. Cuanto más años pasan, pues la gente más conoce esta pauta estacional y todo el mundo está esperando a ver cuándo se inicia para apuntarse al carro y aprovechar esta subida y consecuentemente pues esos ingresos que puede generar este rally. Bien, visto lo cual, vamos a ver lo importante, ¿no? Ya hemos visto la definición. Ya hemos visto cómo se comporta en el S&P 500 en esos 15 días, la última quincena de diciembre. Ya hemos visto los motivos, pues ahora queda ver pues la estadística. Y para la estadística os traigo unos gráficos que son cortesía de En Bolsa, ¿vale? Ya que han sido los mejores gráficos que he encontrado para explicar esta pauta. Y en el primer slide que tenemos, pues tenemos el S&P 500 y el Nasdaq. Para el S&P 500, pues analiza un total de 71 años, prácticamente la dipo que el slide que vimos al principio.
y vemos que el porcentaje de acierto, es decir, los años que ha ganado, pues son 54, y los que han habido pérdidas pues son 17, lo que da una estadística de un 76.06. Y para el Nasdaq, pues la estadística es un poquito superior, y uno de los motivos es que el Nasdaq es un índice mucho más joven, que tiene una antigüedad de 36 años, y por lo tanto de los últimos 36, 29 han sido ganadores, 7 perdedores. Y os acordáis de que la pauta cada vez tiene más fuerza, o sea que cada vez más gente se apunta a esto. Pues esto es lo que hace que el S&P 500 tenga 76 y el Nasdaq tenga 80, ¿vale? Que cada vez esta pauta es más conocida y es más esperada en el mercado cuando llega el mes de diciembre. Ahora vamos a analizar otros dos, que son el Dow Jones y el DAX, ¿vale? El Dow Jones es el índice de referencia, el primero que ha habido en Estados Unidos y de mayor antigüedad. En total, lo que tenemos aquí son 124 años del Dow Jones, y que nos dice que en los últimos 124 años 96 han sido ganadores, es decir, que ha cerrado en positivo el rally de Navidad, y en 28 han sido perdedores, lo que da un porcentaje del 77,42. Pero si nos vamos al DAX, ¿vale?, viene la gran sorpresa, y es que aquí se han analizado 33 años, y de esos 33 años vemos que en 27 han sido ganadas y 6 han sido perdidas. Pues bien, esto da un porcentaje de acierto del 81,82. Ahora, si miramos todos estos datos de una manera más ordenada, es decir, en una tabla, vamos a ver un poco más en detalle todo esto que acabamos de comentar en los gráficos. Vemos que el mejor índice, lógicamente, es uno de los más jóvenes, en este caso el DAX, que tiene un porcentaje de un 81,82 y un retorno de la inversión que rondaría el 2,84. El segundo que le sigue, pues el segundo con menos años, el Nasdaq 100, un porcentaje de acierto de un 80,56, unas pérdidas del 19,44 y un retorno de la inversión del 2,47. Y el tercero sería el Dow Jones, con un porcentaje de 77,42 ganadas, 22,58 perdidas y un retorno de inversión del 2%. Y en último lugar llegaríamos al S&P, ¿vale?, que tendría un porcentaje de acierto de 76 y un porcentaje de error o de fallo del 33,94, con un retorno anual del 1,85. Por lo tanto, cabe deducir que el índice para invertir en el rally de Navidad, lógicamente, es el DAX, con un retorno anual de la inversión del 2,84, que está muy bien. Pero incluso el peor de esta tabla, que es el S&P 500, tiene un índice de acierto del 76,06 y un retorno de la inversión de 1,85. Quiere decir que, vista esta tabla, deberíamos de entrar en largo en el DAX, en el Dow Jones, en el Nasdaq y en el S&P 500. Lógicamente, vista esta pauta, pues deberíamos de buscar largos principalmente en el DAX y en el Nasdaq, que son los índices que mejor se han comportado durante los últimos 20 años. Pero todo teniendo en cuenta nuestro plan de trading y nuestro riesgo. Gracias por vuestros likes, por vuestros comentarios y por vuestras suscripciones, que me animen a seguir subiendo contenido que os puedan ayudar en vuestra operativa. Y ahora sí, os dejo por aquí un par de vídeos que espero os gusten. Un saludo y buen trading.